Patricia Pintos. Ella es geógrafa, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y subdirectora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades. Bueno, la voy a saludar y ahora les cuento en qué anda Patricia. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Patricia hace más de 10 años realiza una investigación sobre la relación entre el urbanismo privado, sobre la cuenca baja del río Luján y sobre todo los proyectos inmobiliarios que van avanzando y fueron destruyendo y minando los humedales. ¿Es así esto? Contanos en qué consiste tu trabajo, contanos a nosotros y a los oyentes en qué consiste nuestro trabajo y si estamos en una situación crítica en cuanto a esto, Patricia. Sí, desde el año 2008 que investigo la relación entre el avance de lo que hemos llamado el urbanismo privado y sobre ecosistemas de humedales. Hoy los humedales están como en la boca casi de todo el mundo a partir de los incendios en el delta, pero bueno, la vulneración a este tipo de ecosistemas viene de muy larga data. A fines de los años 90 comenzó un proceso muy agresivo de destrucción de estos ecosistemas a partir de la construcción de urbanizaciones cerradas que, en su afán por aproximarse a ambientes de tipo natural, con visuales a paisajes del agua y demás, han ido destruyendo ecosistemas de humedales en la cuenca del río Luján sobre todo y en la zona del delta, con un modelo urbanizador que es el que todos conocemos como Nordelta, ¿no? De esas urbanizaciones que se construyen en torno a lagunas, que son lagunas artificiales, que solo son posibles de realizar porque existe un humedal que está por debajo, que permite el afloramiento, por supuesto, del agua y el mantenimiento de esas lagunas. Y los materiales que se sacan para profundizar esas lagunas sirven como material de relleno o de alteo para la construcción de las viviendas. Bueno, todo ese fenómeno, en todo este tiempo, ya lleva afectadas más de 10.000 hectáreas de humedales en la cuenca baja, solo en la cuenca baja del río Luján. Patricia, con lo cual eso da cuenta de la magnitud sí, que tiene, el fenómeno urbanizador sobre estos ecosistemas, ¿no? Sí, Patricia, Ornella te habla. Me gustaría saber, si esta destrucción de los humedales, que como bien decís venís analizando desde el año 2008, se puede evitar continuando con la construcción, es decir, hacer una construcción que sea sustentable. ¿Es posible o no se puede combinar esta clase de paisajes que dan los humedales con una construcción que sea amigable con ellos? Mira, poder se puede, porque de hecho está demostrado que los habitantes, por ejemplo, del delta, habitantes que ya habitan las islas desde hace muchísimo tiempo, coexisten con las dinámicas, digamos, del río Paraná y sus afluentes, de subidas y bajadas, de las mareas diarias, a partir de la construcción de una tipología de viviendas sobre pilotes, es decir, las viviendas palafíticas, digamos, ¿no? Es decir, que están alejadas del suelo y que permiten que, el normal desarrollo de la dinámica de estos ecosistemas. Pero yo antes de afirmar que esto sería posible, preferiría pensar que en un país como el que tenemos, en el que lo que sobra es la superficie urbanizable, no parece haber objeto de habilitar la urbanización sobre áreas que brindan servicios ecosistémicos tan importantes como los humedales, porque los humedales regulan el exceso del agua, es decir, las inundaciones, también regulan las sequías, claro, son corredores de biodiversidad, permiten una cantidad de actividades económicas que se pueden desarrollar en armonía con ellos, capturan carbono,
que son tan importantes para eliminar los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático. Podemos hacer una lista enorme de beneficios que tienen los ecosistemas, que si los urbanizamos, se pierden. Por lo tanto, lo primero que yo diría es que evitemos ocuparlos desde el punto de vista residencial, atendiendo a que existen vastísimas superficies de áreas que son urbanizables y que no ponen en riesgo la supervivencia de este tipo de ecosistemas. Si viviéramos en Holanda, yo diría que bueno, sí, que la salida para ampliar o para favorecer el crecimiento urbano podría ser la ocupación de áreas inundables y el relleno. Pero en un país como en Argentina, donde lo que sobra es superficie urbanizable, que está en perfectas condiciones de ser ocupadas, no pareciera ser razonable que esto fuera una práctica habitual. Solo excepcionalmente, como te decía, sí, en las islas del Delta, digamos que están sujetas un poco a esas dinámicas de las crecidas y de las bajantes del agua, bueno, no queda otra alternativa. Pero en el continente, es decir, en el área continental, en la cuenca del río Luján, en Tigre, pero muchas otras ciudades donde este tipo de urbanizaciones se están haciendo, no parece ser muy razonable. Patricia, Donato te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ahora, en base a lo que nos decís, no leímos la ley, digamos, no nos guiamos por lo que nos dicen las noticias, pero ¿existe la posibilidad de que a estos terrenos a los que te estás refiriendo sean declarados parques nacionales? Digo, para que caigan porque estuvieron en manos de privados para llegar a donde llegaron. En ese caso, ¿habría que declarar los parques nacionales? ¿Alguno de los proyectos de ley ampara esta cuestión? No, en absoluto. Claro. No, para nada. En realidad hay muchos proyectos de ley. Actualmente hay 13 en el Senado y 10 en diputados, lo que marca la relevancia que tiene el tema y la significación, cómo ingresa en la agenda pública a partir sobre todo de los acontecimientos de los incendios en el Delta. Claro, perdón, es que la especulación del interés no tiene solamente que ver con aquellos que como vos indican el interés en el beneficio para todos, sino que hay quienes quieren apurar para poder justamente generar en estos territorios obras privadas, ¿no? Absolutamente, claro. Absolutamente, ya sea para... A ver, los humedales están siendo disfrutados, por ahí estamos un poco centrados, o yo me estoy centrada en mis argumentaciones en la región del Delta, pero en realidad el 21% de la superficie del país está ocupada por humedales. Hay humedales en el oeste argentino, como los salares de altura, los mallines en la Patagonia, las turberas en Tierra del Fuego, bueno, todas las cuencas de los ríos y arroyos, la albúfera de Mar Chiquita, acá en la provincia de Buenos Aires, el Delta, los esteros de Liberá, podemos hacer una lista enorme. Y en cada uno de ellos hay una presión por diferentes tipos de actividades económicas que vienen vulnerándolos y destruyéndolos. Por ejemplo, la megaminería en la cordillera, los salares de altura están vinculados con la explotación del litio, por ejemplo. La producción agropecuaria, que viene cambiando un poco los patrones productivos, y por el avance de la frontera de la soja ha desplazado la ganadería hacia sectores que antes eran considerados marginales, como los humedales, y por eso los incendios en el delta de los últimos meses, donde digamos los productores rurales en vistas a garantizar pasturas para el ganado, lo que será el engorde de verano, queman los pastizales en áreas de humedales para poder introducir el ganado, y también los desarrollos inmobiliarios. Todas esas son formas de presión sobre estos ecosistemas que son, como insisto, muy frágiles. Ahora vos decías recién, o me preguntabas, si esto podía derivar en la declaración de parques nacionales. No es el objeto de la ley, no es transformarlos en espacios intangibles, para nada, sino regular el uso y primero identificarlos, es decir, inventariarlos, hacer un inventario de humedales, saber los humedales que existen, luego hacer un sistema de ordenamiento en cada provincia que se ajuste a las necesidades productivas, pero también de resguardo de los valores patrimoniales que poseen estos ecosistemas, a fin de que, poder garantizar la sustentabilidad
a futuro, digamos, para las próximas generaciones que puedan seguir disfrutando de estos bienes y servicios de los que hablaba antes. Ese es un poco el espíritu de la ley. Pero para nada viene a generar una intangibilidad sobre estos ambientes, sino a establecer algunas regulaciones que permiten saber, bueno, qué se puede hacer, hasta dónde, con qué nivel de intensidad, con qué tipo de prácticas económicas, y cuáles son las prácticas que tendrían que estar vedadas o limitadas para no perjudicarlos, ¿no? Patricia, muchísimas gracias por esta comunicación y felicitaciones por tu tarea. Y sé que la privatopía sacrílega Sí. es un libro que has escrito, y contanos qué encontramos ahí a la hora de conocer un poco más de esto. Bueno, ese es un libro que escribimos a 4 años de haber iniciado nuestra investigación, en el 2012. Se llama, como bien dijiste, la privatopía sacrílega, efectos del urbanismo privado en humedales de la cuenca baja del río Luján. Es un libro en el que analizamos el problema, lo caracterizamos y le dimos una dimensión, pudimos establecer el tamaño de la afectación y llamábamos un poco la atención a los actores del sector público, que son los responsables de regular el avance de la ciudad sobre estos ambientes, de los perjuicios que esto podía traer, y que de hecho se confirmó en las inundaciones de 2014 y 2015, en los que la cuenca del río Luján estuvo bajo agua por varios días. Precisamente a partir de la sucesión de este conjunto de urbanizaciones en la cuenca baja, actuaban como un efecto tapón el escurrimiento del agua de precipitación, de una precipitación extraordinaria que hubo por aquellos días. Patricia, muchas gracias, muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el llamado. Adiós. Hablábamos con Patricia Pintos, geógrafa, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, y viene realizando una investigación sobre la relación entre